estamos con el doctor Carlos Gay, es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y coordinador general del Programa Universitario de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Vamos a hablar ahora sobre el tema de cambio climático. Doctor, como sabe, este tema es a nivel global, está en todos los sectores, es el tema principal, pero a nivel regional, desde su perspectiva, del punto de vista científico, ¿qué hace falta que se haga a nivel regional? Lo que necesita México a nivel regional es que se estimulen que se estimulen importantemente todo lo que son estas iniciativas, por ejemplo, para realizar estudios que tienen que ver con cambio climático a nivel regional. Desde la Ciudad de México, pues ya llevamos muchos años tratando de hacer este tipo de cosas, pero es evidente que el cambio climático impacta de manera diferente a las diferentes regiones del país. ¿Y qué hacer en relación a estos impactos de cambio climático? Pues va a depender mucho de dónde estemos y en qué región del país nos encontremos. Entonces, muy importante que haya una especie como de multiplicación de expertos que sean capaces de atacar los problemas que se perciben y que tienen que ver con dónde esté. Y además no solamente depende de la geografía, sino también depende de la economía, depende de la sociología, depende de muchos factores que en realidad son entre regionales y locales. Desde la perspectiva formal, pues nosotros podemos hablar de generalidades, por ejemplo, de modelos de cambio climático, ¿no? Eso los podemos correr a nivel nacional. Podemos hacer estas cosas de producir escenarios a nivel regional, y esto también tendría que ser posible de hacerse a nivel regional y a nivel local. Ahora, el problema muchas veces con esto es que necesita uno utilizar el mismo tipo de metodología y utilizar el mismo tipo, que lo que uso en un sitio sea congruente y que sea compatible con lo que uso en otro lugar. Si no, los estudios de carácter nacional, por ejemplo, empieza uno a no poder comparar lo que ocurre en una región con lo que ocurre en otra región. En el contexto de cambio climático hay todavía muchos aspectos que están debatiéndose, o sea, no hay todavía, como diría yo, algunas metodologías que sean ya aceptadas y únicas, ¿de acuerdo? Quizá estas que son supuestamente aceptadas y únicas las pudiéramos ir aplicando, porque de alguna forma puede dar esta homogeneidad de la que estaba hablando anteriormente, pero necesitamos estar estudiando estas metodologías porque son motivo de estudio. O sea, esto no es un manual de construcción, esto no es un manual de cómo se hace una viga o cómo se construye una columna o algo así. Sabemos que se atribuye a las emisiones de los gases de efecto invernadero por actividades antropogénicas. Así es. Pero existen otros factores u otros fenómenos, como es el caso de la deforestación, o factores socioeconómicos o sociodemográficos, como es el aumento de la población, que están contribuyendo a ver cambios en el sistema. Estos se definen también como el cambio global. ¿Cómo describe en general estos dos conceptos? Estos son de los asuntos académicos que estamos hablando, ¿no? Que se puede volver una discusión de tipo académico. Es cierto, cambio global, a fin de cuentas, puede existir sin cambio climático. Si pudiéramos imaginar un planeta en que la temperatura varía dentro de lo que ha variado históricamente desde hace cientos de años, si esa fuese la hipótesis, y seguimos creciendo como población y seguimos echando más humanos en el planeta y seguimos consumiendo más y vamos creando más necesidades y vamos creando otro tipo de expectativas, pues es evidente que nos vamos a acabar de cualquier manera los recursos, nos vamos a acabar los recursos naturales. Parece uno a veces que se olvida o pretende uno olvidarse que en realidad todo lo que hacemos es de lo que hemos extraído de la tierra, o sea, no lo hemos traído de fuera. La tierra es
ese ente finito que podemos ver en algunas imágenes ya clásicas de satélite, ¿no? En que se ve una pelotita ahí en medio de la negrura del espacio. Esa es la Tierra, ¿no? Y de la Tierra hemos sacado todo lo que estamos viendo alrededor. A fin de cuentas, los plásticos pues son transformaciones del petróleo o eran transformaciones de la celulosa, que es de los árboles. La comida pues es a fin de cuentas nitrógeno, carbono, tierra y luz solar que se convierte en azúcares y cosas de esas, y que esto es lo que nos comemos. Entonces, la verdad es que nosotros existimos en el planeta gracias a los recursos naturales, gracias a estas cosas que podemos consumir. Hemos avanzado notablemente porque pues ahora duramos más también. O sea, antes la humanidad podía tener una promedio de vida, bueno, pues desde 20 años, pasando por 40, y ahora podemos estar viviendo, dependiendo de dónde estemos, hasta más de 80 años, ¿no? Sí, sí. Y esto es muy diferente porque también hemos pasado en un tiempo muy corto, digamos a finales del siglo, o por ahí del siglo XVII, en 1600, había alrededor de 500 o 600 millones de habitantes en todo el planeta. Ahora somos 7,200 o más, pero en realidad esto es lo que está pasando. Estamos habiendo más humanos en la Tierra, estamos durando más. Como algunos colegas míos, economistas, me han dicho, mira, Carlos, no todo lo que ha ocurrido a partir de la utilización del petróleo y de la máquina de vapor y de todas las máquinas que hemos inventado posterior ha sido malo, y no es cierto. O sea, no es el punto, porque ha sido muy bueno, la humanidad ha logrado crecer, se ha multiplicado, se dio la posibilidad de crear muchos más bienes, se dio la posibilidad de hacer las cosas como para darle de comer a un montón más de gente. Entonces, y todo esto es gracias a la utilización de la energía contenida en los combustibles fósiles. O sea, tampoco se trata de verlos como si fuera el demonio, no es cierto, pero sí nos tenemos que dar cuenta de que es como vamos en una trayectoria en que va a llegar un óptimo, por ejemplo, de la utilización, y se empieza a volver algo que es negativo, y este es el momento en el que nos encontramos. Estamos ahora descubriendo cosas que a lo mejor era mucho pedir hace 100 años, que era mucho pedir y decir, tienes que saber cuáles son las implicaciones de haber descubierto la máquina de vapor y utilizar el ferrocarril. Realmente en ese momento no sabíamos, se complicaron por los 50 las cuestiones de carácter ambiental. Londres estaba negra, realmente sus edificios estaban encarbonados, estaba París igual, por ejemplo, por la utilización del carbón para la calefacción y para todo esto. Yo creo que fue por ahí de los 50 que se empezaron a dar cuenta que había afectaciones a la salud. O sea, de repente se empezaron a dar estas contingencias, de las cuales tenemos algunas en la Ciudad de México, y a nivel de Londres o Tokio y en Japón se murieron miles de gentes, pero en un plazo muy cortito. Y se empezaron a dar cuenta de que sí lo que estamos arrojando a la atmósfera en términos de subproductos de la industrialización, pues también causan daños a la salud. Eso todavía, digamos que no estábamos muy pendientes de cuántas afectaciones podría haber hacia cuestiones, por ejemplo, del clima, que eso es lo que nos estaba preocupando ahora. Pero también esto hay que admitir que se inventó desde Fourier, este matemático francés, se inventó la palabra de greenhouse, es el inventor del concepto del efecto invernadero. Y esto es 1800, antes de la primera mitad del siglo XIX, que para explicarse el calentamiento del planeta, bueno, pues él se inventó estas cosas. Hay que acordarse de que Fourier también fue un físico muy hábil en términos de conducción de calor y de transporte de calor. Entonces, quiere decir que la forma como los gases de efecto invernadero funcionan en la atmósfera para calentarla no es un descubrimiento reciente. También a principios del siglo XX, Arrhenius, este científico escandinavo, sueco, él se construyó un modelo y construyó escenarios de cambio climático. Él dijo, bueno, ¿qué pasaría si el dióxido de carbono se doblara, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? 1900. Él se planteó el problema y lo resolvió, y en su momento dijo, bueno, si doblamos
los niveles de dióxido de carbono, vamos a tener un incremento de unos 4 o 5 grados centígrados en la temperatura del planeta. Ya sabíamos mucho ahí de cómo iba a funcionar los gases de efecto invernadero y en particular el CO2 en la atmósfera. Lo que ocurre es que hay que acordarse que a principios del siglo XIX realmente estábamos saliendo de la última o de la pequeña era glacial. Europa estaba muy fría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien que les dice que encontró la manera de calentarla, como si fuera el radiador, sí, pues no lo veían tan, o sea, no lo veían con tanto prevención como lo vemos ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, la utilización del petróleo, la utilización de derivados, pues ha hecho que la humanidad progrese hasta un cierto punto, pero ahora necesitamos revisar esto que estamos previendo que puede ocurrir y decir, bueno, pues si somos 7.200 millones de habitantes, vamos a cuidarlos, vamos a cuidar lo que pueden consumir, vamos a cuidar, hay que cuidarlos, ¿no? Y para cuidarlos no los podemos seguir cuidando en el mismo contexto que veníamos haciendo antes. ¿Por qué? Porque la Tierra se está calentando, porque si la Tierra se calienta quiere decir que va a haber regiones que se calienten más que otras. De los 7.200 millones de habitantes hay un montón que viven en zonas intertropicales que sabemos que se van a ver fuertemente afectadas por el calentamiento global. Entonces, yo creo que es casi de lógica elemental pensar que no vamos a poder alimentar a toda la humanidad que ya existe si continuamos pretendiendo desarrollarnos como lo hemos venido haciendo durante la primera mitad, digamos, durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. O sea, tenemos que cambiar la manera de hacerlo. Ya con la explicación que nos acaba de dar, que refleja bastante su perfil también como astrogeofísico, ¿no? Donde todo esto que entiendo que son los que entre muchas líneas de investigación estudian la transferencia de energía en las atmósferas que no son de la Tierra, ¿no? Así es. Entonces le ha ayudado o más bien sirve como para entender este concepto de cambio climático que acaba de describir con los gases de efecto invernadero. Así es, ¿no? Entonces, pues le agradecemos mucho la entrevista al doctor Carlos Gay, que es un placer que esté con nosotros y vamos a invitarlos a ir al diplomado ahora.